الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب محمد الوسيلة والفضيلة وهذا المقام المحمود إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Ciertamente las alabanzas todas son para Allah. Solo a Él nos encomendamos. Solo a Él pedimos la guía. Solo a Él pedimos perdón. Solo a Él alabamos. Pedimos la protección de Allah subhanahu wa ta'ala contra el mal que encierran nuestras acciones o nuestras intenciones. Aquel a quien Allah guía, nada ni nadie lo puede desviar. Y a quien Allah desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios que merezca ser adorado, excepto Allah, el único, sin iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera, aunque renieguen de ello los que son incrédulos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y ensalzado sea su nombre, en el sagrado Corán lo siguiente: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Inna Allaha kana alaykum raqiba. Esto significa en español: oh gentes, teman a su Señor, que los creó de una sola alma y creó de ella a su pareja, y de ambos creó a muchos hombres y mujeres. Teman a su Señor, aquel por quien piden, y piden especialmente a sus familiares. Ciertamente su Señor los vigila. Hermanos, hermanas, estamos nuevamente pasando esa época del año donde una gran cantidad de gente hace algo que no se puede entender, que no se puede razonar. Para que vean ustedes de manera sencilla, recuerden que la humanidad tiene varios miles de años de existencia, y hasta donde nosotros tenemos un registro histórico, han venido profetas y mensajeros de Dios predicando una gran verdad. Hay un solo Dios que merece ser adorado. Como está escrito en la revelación que se le dio a Moisés: oye Israel, nuestro Señor uno es. Amarás o adorarás, según la versión, a Dios por sobre todas las cosas. Y esto ha sido reiterado por todos los profetas y mensajeros, que han sido muchos. El Sagrado Corán, que es el último testamento de Dios, el Sagrado Corán nos menciona a 25 de estos, pero también nos dice que Allah, que Dios, no va a castigar a ningún pueblo sin antes enviarle quien les advierta. ¿Y cuántos pueblos hay en el mundo, hermanos? Hay miles de pueblos. No me refiero a la población con sus casitas y sus calles, no. Pueblos es un grupo de personas que se identifican por un idioma o por unas costumbres comunes. Entonces, en el presente hay miles de pueblos, y en el pasado hubo también miles de pueblos. Solo en India se hablan 5,000 idiomas distintos. Y generalmente cada idioma es un pueblo. Así que imagínense ustedes, en todo este tiempo, todos los profetas y mensajeros de Dios han venido a decirnos que hay un solo Dios. Y este Dios no tiene hijos, no tiene asociados o copartícipes, no forma parte de ninguna sociedad, de ninguna comparsa, confederación, ni trinidad. Y así ha sido a través de toda la historia de la humanidad. De pronto surge entre la gente que adora a varios dioses, que en español se llaman politeístas o paganos, surge la idea de que hay tantos dioses que tenemos que fusionarlos unos con otros para hacer una especie de sociedad de dioses. Y entonces aparecen trinidades en la religión de los hindús, aparece Trinidad en la religión de los griegos antiguos, de los egipcios, de los romanos, hasta en la religión de la gente árabe del Medio Oriente, en especial en Levante, la zona de Siria, Líbano, Palestina. Había una trinidad pagana que se adoraba, que la conformaba Baal, ¿no es cierto? Baal, El y
Astarte, 2 hombres, 1 mujer. ¿Y qué pasa, hermanos? Esta forma de pensar era la que dominaba el mundo cuando vino el último profeta antes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O digamos los últimos 2 profetas antes de Muhammad, porque estos hermanos y estos maestros nuestros vinieron casi juntos. Yahya ibn Zacarías, llamado en español Juan el Bautista, y Isa ibn Maryam. Jesús, el hijo de María, el Mesías. Cuando estos 2 profetas vienen a predicar a la gente de Palestina, el pensamiento dominante en la política del mundo era ese pensamiento pagano de varios dioses, tantos dioses que había que fusionarlos en grupos. Y entonces la gente que lo escuchaba a un apóstol de Jesús o a un discípulo de Juan el Bautista creía en varias trinidades. Y algunos de los que predicaron el mensaje de Jesús perdieron la paciencia y dijeron: no estamos teniendo éxito, hay que romanizar la religión si vamos a predicar entre los romanos, o hay que helenizar la religión si vamos a predicar entre los helenos o griegos. Y entonces empieza lo imposible. El que era uno, único, solo, sin asociados, sin iguales, se convierte en uno de 3. Empieza a reproducirse, empieza a tener madre, empieza a tener socios a gusto y gana de griegos, romanos, egipcios y, ¿por qué no, también sirios, libaneses y palestinos? Porque en eso creían los paganos. En eso creían los paganos en esa época. Fíjense que la simple idea de que el Dios único, Allah, Eloh, como lo llamaban los profetas de Israel, la idea de que ese Dios se multiplique, que empiece a tener socios, que tenga hijos, que tenga madre, ya es de por sí aberrante. Y por eso, por ejemplo, no estoy justificando, no estoy haciendo ningún juicio de valor aquí, pero el contexto nos indica por qué los judíos hoy en día, cuando ven a un cristiano o ven una cruz, escupen en el suelo en desaprobación. Los ven así por la calle y escupen, porque no están de acuerdo con el paganismo que ven en esa gente. Los musulmanes no somos así. No somos así. Allah nos ordenó ser respetuosos y exhortar, invitar a la gente en buena manera. Pero hermanos, las cosas tienen que ser claras. Y una de las cosas que tenemos que aprender del profeta Jesús, la paz sea con él, es decir la verdad. Recuerden ustedes que cuando Juan y Jesús, la paz sea con ambos, vinieron a la tierra, ya la religión de su pueblo estaba chueca, estaba torcida, y ellos vinieron como reformadores. Vinieron a reencauzar lo que se había desviado, lo que estaba torcido. Y por eso, porque su pueblo no estaba listo para la verdad que ellos predicaban, es que les fue tan mal.
Mal en un sentido material, porque a uno lo asesinaron y al otro lo torturaron terriblemente. Mal en un sentido material, porque ninguno de los que ellos querían convencer, hoy en día, ninguno sigue su mensaje. Zacarías, el padre de Juan, Jesús, la paz sea con todos ellos, vinieron a reencauzar al pueblo de Israel, que se había desviado y se había alejado del tauhid, de la unicidad de Dios. Cuando ellos llegaron, había judíos que decían que Eliseo era hijo de Dios, que Elías iba a resucitar, que les estaba pasando lo mismo que a sus vecinos griegos, romanos, egipcios y también árabes. Porque durante siglos hubo reinos de árabes cristianos, árabes paganos. Palmira era un montón de dioses tallados en piedra. Es lo que hay que proteger y hay que cuidar esas piedras ahora en Siria. ¿Pero qué eran? Eran piedras que adoraban los árabes de Palmira. Bani Ghassan adoraban también piedras. Entonces, hermanos, primero que nada, Jesús, Juan y también su padre Zacarías eran personas que vinieron a reformar, es decir, reencauzar lo que se había desviado del pueblo de Israel. Como se encuentra en uno de los libros que siguen los cristianos, dice: yo no vine sino para la oveja perdida de Israel. Y entonces Jesús y Juan se metieron en muchos problemas. Imagínense cuando Juan aparece, había judíos que decían que no hay paraíso ni hay infierno. Había judíos que decían que no hay otra vida. Se llaman saduceos. Y eran los que gobernaban a Israel. Y esos judíos hacían poner las estatuas de Zeus, de Apolo, de Afrodita, ahí en los pueblos de la gente creyente. Esto vino a corregir Juan y empezó a decir: el rey no debería aprobar estas cosas, y el sumo sacerdote no sé qué, no debería. Pero el rey y el sumo sacerdote, que era el sacerdote principal de los judíos, estaban podridos, eran corruptos, vivían dominados por el imperio romano y antes por los griegos macedónicos, ¿no es cierto? Y lo asesinaron a Juan, la paz sea con él. Le cortaron la cabeza. Y no fue por algo pequeño. Ellos se dieron cuenta de que él estaba enseñándole a la gente lo que era la verdad, y que la gente podía comparar fácilmente que el camino que seguía el rey, el sacerdote supremo, el sumo sacerdote, estaba torcido. Lo mismo hizo Jesús, la paz sea con él. Dicen que fue al templo de Jerusalén. Allahu a'lam, Dios sabe si eso será verdad o no, pero lo que relatan, digamos, los textos históricos, que no son infalibles, ¿ya? Y el principal es el Evangelio, que no es un texto infalible hoy en día, que no es el verdadero Evangelio de Jesús. Pero cuentan que Jesús se enojó tanto que se puso violento y empezó a patear las mesas de los comerciantes del templo. Y empezó a golpear gente. Después nos dicen Dios es amor, no, los cristianos somos todos pacíficos. Pero Jesús se puso violento en el templo, según esos mismos textos. ¿Por qué?
porque seguramente vio cosas que no se deben hacer en un templo. Imagínense que nosotros estemos aquí en el Salá, en el rezo, y pasen a vender tamales, leche, pan vallegrandino, no sé, lo que pase por su barrio, pónganle ustedes. Entonces, hermanos, en justicia al profeta Jesús, en justicia al profeta Juan, debemos recordar cuál era su misión original. Ellos venían a corregir a una gente chueca, corrupta, que se había salido de la religión de Dios. Y por esa razón la reacción de los judíos fue tan negativa y tan violenta contra Jesús y contra Juan. Pero lo aberrante es que eligieron la peor manera de luchar contra Jesús y contra Juan. Hermanos, cada profeta de Dios viene dispuesto a morir para cumplir su misión. A los profetas de Dios no los compran con una pega, con 100 pesos, con 200 pesos, no. Ellos vienen dispuestos a morir. ¿Acaso no dijo Muhammad, si me ponen el sol a la derecha y la luna a la izquierda, no voy a cambiar? ¿No voy a vender el mensaje de Dios? Pues lo querían hacer rey y todo, y él no cambió nada de lo que Dios le había ordenado. Entonces, los judíos de esa época, los de ahora no, los judíos decidieron no solo destruir físicamente a los profetas, asesinándolos, decidieron destruir su trabajo, destruir su misión, su legado, porque Juan y Jesús, la paz sea con ellos, decían la verdad y esa verdad les lastimaba. Siempre el que está torcido, el que está haciendo algo malo, cuando alguien apunta en dirección de la verdad, se ofende, se incomoda. Por eso dicen que la verdad duele, ¿no es cierto? Entonces, decidieron contraatacar y decidieron destruir el legado de Juan y de Jesús. Y lo hacen a través de estas creencias que nosotros estamos viendo hoy en día. Que Jesús es hijo de Dios. Otros dicen que Jesús es Dios. Que Jesús es socio, asociado, parte de Dios en la Trinidad, etcétera, etcétera. Son varias. Por ejemplo, también dicen, esto es importante, dicen que solo por creer en Jesús la gente se va a salvar de ir al infierno y va a entrar al paraíso, solo por creer en Jesús. Y eso ni Jesús se lo cree. Siempre les estaba insistiendo que cumplan con la ley. No va a pasar de la ley ni una jota, decía él. Y aparecen estos otros así, facilito. Dicen, solo por creer en Jesús como único Señor y Salvador vas a ser. ¿Ah? En fin, hermanos, dejan toda una serie de conceptos que son contrarios al mensaje de Jesús. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre las varias misiones que Allah le puso, una de ellas era aclarar la situación de Jesús, de Juan y de otros profetas y mensajeros. A tal punto, hermanos, que el Sagrado Corán, habrán visto ustedes, habrán notado ya, el Sagrado Corán habla y menciona más a Jesús que a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque Muhammad era una persona simple, creía en Allah y trataba de hacer el bien, incluso desde antes de completarse el mensaje coránico. Cuando la primera vez que Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio al ángel Gabriel, ¿qué le dijo su esposa Khadija?
esto no puede ser algo malo, le dijo. No te va a pasar nada malo. Ella era mayor que Muhammad, ¿no es cierto? Entonces ella hablaba de la experiencia. Le decía, no te va a pasar nada malo. Pues claro, el que ve un bichote ahí en el cielo que tiene 600 alas y todas suenan al mismo tiempo, cambia de color por lo menos, ¿no? Y su temperatura seguramente también bajó, subió, lo que sea. Entonces ella le dice, no te va a pasar nada malo, si yo te conozco a vos, vos haces cosas buenas, ayudás a las viudas, a los huérfanos, haces cosas buenas. Y esto antes de que empiece la revelación del Corán. Entonces, Muhammad no tenía cosas para que se le corrijan, y aún así encontramos 2, 3 partes del Corán que corrigen a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, con mayor razón había que corregir las mentiras que habían inventado sobre Jesús, las mentiras que inventaron sobre Juan y sobre otros profetas y mensajeros. ¿Quiénes las inventaron? Su propia gente, por envidia, por rabia. En el Nuevo Testamento, y lo tomo esto como un texto histórico, no digo que sea infalible ni que sea verdad, pero en el Nuevo Testamento, en este texto histórico, dice que a Jesús le preguntaron por Jonás, por Yunus, alayhi salam, y por el pueblo de Nínive. ¿Dónde está Nínive? Hoy Nínive se llama Al-Mosul. Es Mosul, en el norte de Irak. Era la capital más grande del mundo, era la capital del imperio asirio, ¿sí? Una ciudad muy grande y muy corrupta. Y ahí vivían unos árabes, unos paisanos, ¿sí? Los ashuriyin, los asirios, y otros árabes, ¿no? Todos mezclados, no importa. El punto es que le preguntan a Jesús, ¿y qué pasa con esta gente? Y Jesús dice la verdad. En el día del juicio final, la gente de Nínive, o sea, el norte de Irak, la gente del norte de Irak los va a mirar a ustedes, a los judíos, así, por encima del hombro. ¿Qué significa eso? Van a estar más arriba y van a estar delante de ustedes. Y eso para un judío que se respete era como darle un sopapo en su cara. ¿Cómo es posible que los gentiles nos van a pasar? ¿Cómo es posible que los gentiles estén por encima de nosotros? ¿Cómo es posible que la gente de Nínive, esos árabes inútiles, van a estar mejor en el día del juicio final? Y Jesús no les da tiempo. Él mismo responde y les dice, a ellos se les mandó a Jonás y creyeron en Jonás. A ustedes se les ha mandado uno mayor que Jonás y sus corazones son de piedra, no quieren creer. Así que ya saben, esa forma, esa dureza, esa firmeza de Jesús en los fundamentos de la fe es lo que le trajo la enemistad de su pueblo. En vez de agradecerle que Él venía a enseñarle, que venía a reencauzarlos de vuelta al tauhid, al monoteísmo, ellos planearon asesinarlo. Entonces, hermanos, hoy o en estos días, nosotros debemos tener bien claro que estamos viviendo las consecuencias de un ataque feroz contra la persona de varios profetas y mensajeros de Dios y contra su trabajo, contra su misión. Ningún otro profeta y mensajero sufrió este tipo encarnizado de ataques que se hacen contra Juan y contra Jesús. Y sabían ustedes que en el Nuevo Testamento también como texto histórico, alguien le pregunta a Jesús, esto es muy extraño, alguien le pregunta a Jesús, ¿qué te enseñó Juan el Bautista? Es una pregunta muy extraña, ¿no? Porque siempre Jesús lo ponen arriba y Juan está ahí como si fuera suplente, como si fuera un tawichi, ¿no es cierto? Pero los apóstoles le preguntan, ¿qué te enseñó Juan? Y Jesús responde, lo único
que me queda de lo que me enseñó Juan es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y continúa, y es la oración principal del cristianismo, y no es de Jesús, es de Juan el Bautista. Y los que la hayan escuchado, seguramente la han escuchado, no porque les guste, pero son cosas de la vida, nos toca, son nuestros vecinos, nuestras familias. El que la haya escuchado verá que no tiene ninguna ofensa contra Dios, más allá de ser un lenguaje así pagano, ¿no? Pero en sí no aporta ninguna idea contraria a la fe. ¿Qué nos dice el Sagrado Corán? Para no estirarnos ya mucho, ¿sí? ¿Qué nos dice el Sagrado Corán? Allah subhanahu wa ta'ala menciona a Jesús varias veces, ¿ya? A veces lo menciona para corregir las calumnias que judíos y cristianos lanzan contra Jesús. La principal de ellas es decir que Jesús es su hijo. Y entonces Allah dice: glorificado sea Dios. ¿Para qué necesito yo un hijo? Si yo puedo llegar a donde yo quiera, puedo saber lo que yo quiera, puedo oír lo que yo quiera, puedo ver lo que yo quiera, sentir lo que yo quiera, ¿para qué necesito un apéndice? Y el hijo, en ese caso, es como el apéndice, como dicen los médicos, está ahí de más. No sabemos todavía para qué sirve. De algo debe servir, pero no se sabe. Otras veces Allah subhanahu wa ta'ala nos habla para corregir ciertas calumnias en relación a la Virgen María, la paz sea con ella. Y menciona el trato respetuoso que tenía Jesús con su madre, la madre de Jesús, no de Dios. Pero voy a citar solamente la ley que habla de lo que se está recordando en estos días. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala habla de la crucifixión, que para el cristianismo estándar, no me voy a referir a ninguna iglesia, porque son más de 3.500 iglesias que hay. El cristianismo estándar dice que Jesús nació, vino, predicó, etcétera, para morir en la cruz, lo cual es absurdo. Solo un imbécil estaría predicando 3 años, sufriendo, caminando a pie, descalzo, si todo se iba a arreglar muriéndose en un segundo. De todos modos, así dijeron, y Allah subhanahu wa ta'ala responde y dice en español, traduciendo: por haber dicho, aquí se refiere a los judíos, nosotros matamos al Mesías, Jesús, hijo de María. El mensajero de Dios. Sí, Jesús también es Rasulullah. Y eso hasta a veces los musulmanes se olvidan. Piensan que solo Muhammad es Rasulullah. Pero Jesús también es mensajero de Dios. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ni lo mataron, ni lo crucificaron, sino que se les pareció, o sea, les pareció a ellos haberlo hecho. O sea que toda esa columna, esa base del cristianismo que es invento de Saulo de Tarso, según parece, de que Jesús toda su vida se levanta sobre morir por los pecados de las demás gentes, nunca sucedió.
Tal vez sea un consejo que Allah nos da para que no discutamos la importancia de la crucifixión o si vale la pena, no vale la pena. No pasó. Y cuando uno lee nuevamente este texto histórico llamado el Nuevo Testamento, hay varios puntos donde se nota que no estaban seguros. Extrañamente, nadie sabía cómo era Jesús. Claro, no había celulares, no había fotos. Y los cuadros no salían igualitos, ¿no? A ver, ustedes pinten un cuadro, por ahí sale un redondito nomás y 2 rayitas, ¿no es cierto? Nadie sabía cómo era Jesús, dice el Nuevo Testamento. Necesitaban que uno de sus allegados lo identifique con un beso. Tras que sucedió eso, estaban en un jardín. Imagínense que vamos aquí afuera a una quinta. Y estaba poniéndose de noche. Y no había luces, no había electricidad, no había CRE. Y ustedes son los guardias o los judíos que quieren asesinar a Jesús. Y alguien lo besa a ese señor en su cachete, parece, y se oscurece todo y dice que todo se hizo confusión. Y unos tipos barbudos sacan una espada y pelean y alguien le corta una oreja a un guardia. Después resulta que fue Pedro, si no me equivoco. Todos tienen zob, todos tienen túnica, así como Benjamín. Todos son barbudos, todos son melenudos, todos son morenos, narigones y cejudos. Y de principio no sabían cómo era Jesús. Lo más sencillo era equivocarse. Y varias veces la persona a la que capturan los guardias, la persona niega las acusaciones que se le hacen. Yo no dije, usted lo dice. Él niega lo que lo acusan. En fin, Allah subhanahu wa ta'ala lo hace breve. Ni lo mataron, ni lo crucificaron. Es solo que les pareció a los judíos, de tanta bronca, tanta envidia contra Jesús, les pareció que ya lo habían asesinado como a Juan. Seguimos traduciendo, y ciertamente aquellos que disputan respecto a esto no tienen evidencias. Todos son confusiones y dudas. Por eso no tiene sentido que yo les mencione pruebas y esto, porque al final estoy tomando de un libro que es puro errores y contradicciones, que es el Nuevo Testamento. Y podemos estar de acuerdo en una o dos cosas, pero no estamos de acuerdo en otra. No nos sirve para llegar a ninguna evidencia. Como dice el Corán, Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'ad dhann. No tienen ningún conocimiento certero de lo que están hablando. Son teorías, son ideas que les vienen. Es más, hermanos, ¿alguna vez han leído, si no me equivoco, hay un librito que se llama Hechos de los Apóstoles o Actos, que no lo escribió un apóstol? Y en ese libro dice que cuando les decían a los verdaderos apóstoles, Pedro, Santiago, los 12, cuando les decían Jesús resucitó y está por ahí, no lo podían creer. Incluso hubo uno de los apóstoles que dijo, que me muestre su mano, yo tengo que agarrarla. Pero qué maestro más inútil. Imagínense dar clases 3 años y los alumnos viven con él, desayunan, almuerzan y cenan con él, y cuando le pasa lo más importante, según los cristianos, lo más importante de su vida, ninguno de sus alumnos le cree. Pero ¿será que son tan brutos? ¿Es posible que los apóstoles hayan sido pero tan tontos? Que cuando sucedió lo que él les venía diciendo durante 3 años y toda la Biblia venía diciendo desde hace 2500, ellos dicen, no. ¿Será posible? ¿Y no será que
¿De verdad nunca les dijo él? Que eso no era parte de la religión. Y con esto termino. Un señor vivo, un judío creyente, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué es lo más importante de la religión? Es la oportunidad, ¿no es cierto? Aquí les digo que vengo a crucificarme, que voy a morir por sus pecados, que si creen en mí se van a salvar. Les meto todo el discurso ahí de Pablito. ¿Qué dice Jesús? Oye Israel, nuestro Señor, uno es. Que si lo traducimos al árabe vendría a ser como decir: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. O también podría decir: La ta'budu illa Allah. Amarás o adorarás, según la traducción, a Dios por sobre todas las cosas. Punto. Eso vine a decir yo, eso es lo más importante. Gracias por preguntar, señor Rabinovich. Muy bien, su pregunta. Cruz, no hay cruz. Salvación, el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, ni lo menciona. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice: todo esto que discuten no tienen ni una prueba, nunca sucedió. Y hermanos, fíjense cómo la gente que odia a los profetas, que odia su prédica, distorsiona tanto las cosas. ¿Cuántos somos los que sabemos la verdad sobre Jesús? ¿Y cuántos los que creen que es Dios, hijo de Dios, pedacito de Dios, etcétera, etcétera? At-tawfiqu biyadillah. El éxito, la asistencia solo está en manos de Dios. Así que nadie se crea seguro de que va por el camino recto, de que nadie lo va a sacar. Hasta el día que muramos tenemos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, la asistencia para el éxito, para mantenernos creyentes hasta que llegue nuestra hora. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Cuidado, no vayan a morirse sino sometidos a la voluntad de Dios. Pidan a Dios con fe y Él responderá. Ud'u Allaha wa antum mu'minuna bil istijaba yastajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y esto traducido al español significa: ciertamente que Dios y sus ángeles bendicen y exaltan al profeta. Ustedes, los creyentes, bendíganle y exáltenlo con paz. Hermanos, estas cosas que hablamos, estas cosas que Allah elige mencionar en el Corán, están por una razón. Es para que nosotros tomemos conciencia de que nadie tiene el paraíso ganado. El pueblo de Israel tenía una tradición monoteísta de más de 1500 años. Era el último profeta ya que venía a ellos y fallaron y se aplazaron horriblemente, sangrientamente. Ninguno de nosotros tiene el paraíso ganado solo por ser moreno o por ser narigón o por llamarse Muhammad o por hablar árabe o por vestirse con thob o por salir a pasear con los tabligh. Nadie tiene el paraíso ganado. Todos los días, hermanos, tenemos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga, que no nos pase lo mismo que a los judíos y que no nos pase lo mismo que a los cristianos. Y ustedes saben que Allah ya se adelantó y lo puso en Surat al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guíanos por el sendero recto, el sendero de quienes fueron agraciados por ti, y no el de los que incurrieron en tu ira. ¿Quiénes son esos? Los que a sabiendas tuercen las cosas. Ni el de los desviados, los que por descuidados, por inocentes, los llevan por otro camino y se pierden igual. Entonces, hermanos, una lección de varias que podemos aprender de estas cosas que pasan frente a nosotros, que no estamos de acuerdo y sabemos que son falsas, pero debemos beneficiarnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Na'taber, o sea, que tomemos conocimiento, que tomemos conciencia, que nos beneficie, una hebra, que significa un conocimiento útil que nos enseña, nos hace más sabios, aunque no estemos de acuerdo con eso. Nadie tiene el paraíso seguro. اللهم اغفر لآبائنا ومعلمينا وإخواننا في الدين اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اصلحنا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم يا رب اللهم اهدنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من العمل والنوايا اللهم صل وسلم على نبيك محمد الحبيب المصطفى وعلى آله الطاهرين وأصحابه جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Oh Dios, perdona a nuestros padres y a nuestros maestros, perdona a nuestros hermanos en la fe. Señor, tú tienes los corazones en tus manos, afirma nuestros corazones en la fe. Señor, danos éxito para hacer tu voluntad. Guíanos por el sendero recto, Señor. Guíanos por el sendero recto en esta vida y en el día del juicio final, Señor, guíanos por el sendero recto. Señor, permítenos hacer tu voluntad y adorarte como tú lo mereces. Tú eres el más clemente, el más misericordioso. Ten misericordia de nosotros y endereza nuestros pasos, Señor, y bendice y exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad y a los seguidores de Muhammad en buena manera hasta el día del juicio final. Amén. Aqim as-salah, inna as-salata tanha al-fahsha'i wal-munkar wa la dhikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Hermanos, enrecten las filas, junten sus talones, junten sus hombros, no dejen espacio. Ya. Hay que completar la fila primero, la segunda, pero primero la primera, después la segunda. Solo dejen espacio ahí para los que siempre llegan tarde, para que no se pasen por encima de los demás. ¿Ya? Dejen un pequeño espacio de corredor ahí. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي
Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermanos, taqabbal Allah ta'atkum, si alguna persona que está sensible por lo que celebran estos días quiere conversar con ustedes, no se vayan a olvidar de que, a pesar de que nosotros tenemos bien claro de que todo esto que se festeja es como una abominación, ¿no? Es algo muy, muy malo. Allah subhanahu wa ta'ala, sí, nos dice que debatamos con la gente, ¿sí?, gentilmente, con buenos modales y con buenos argumentos, ¿ya? Y que para invitar a la senda del Señor tiene que ser así, con gentileza y con buenos argumentos. Pero no se puede negar que es horrible lo que han hecho, ¿no? No solo con la imagen de Jesús, sino con el mensaje del monoteísmo, ¿ya? Jazakumullahu khairan.